Bienvenidos a este nuevo video de preguntas y respuestas de economía. Aquí podrán escuchar algunas observaciones sobre los monopolios, la privatización y algo de criptomoneda, como siempre. Así que comencemos. Las criptomonedas no son reconocidas como moneda de cambio oficial. Exacto, por eso mismo es que son tan magníficas, porque no las controla ningún gobierno. En cambio, dinero fiat, que sí lo controla, siempre termina desapareciendo. Un ejemplo de este es el Daming Baochao. Era dinero reconocido como moneda de cambio oficial y ya no existe porque, al igual que todo el dinero fiat inventado en la historia, perdió su valor. Esto es lo que sucede con una moneda reconocida de cambio oficial, que se emitió en 1375, con la hiperinflación desaparecen. Entonces lo oficial no es necesariamente confiable. Encima condenaban a muerte a cualquiera que usara otro dinero. A ver si no hacen eso al rato con el Bitcoin. Amigo, sí se ha aprobado el libre mercado. Eso fue lo que condujo a la crisis económica del 2006. Creo que era 2006. Yo creo que tendrías que redefinir tu concepto de libre mercado sin temor a equivocarme. Creo que te refieres al mentado neoliberalismo que nadie sabe qué significa, pero que en el canal decimos que es el capitalismo de compadres. Y eso no tiene nada que ver con el libre mercado. Si quieres una respuesta más técnica, eso que mencionas fue en septiembre del 2008 que estalló una crisis. El principal motivo de la crisis fue precisamente la emisión sin control de derivados financieros. La Reserva Federal, gobierno y bancos comerciales estaban coludidos en eso. Muchas instituciones y economistas advirtieron que algo andaba mal y que debían regularlo, o que habría una crisis pronto. Pero como querían enriquecerse sin medida, se hicieron de la vista gorda. Este conflicto no tiene nada que ver con el libre mercado. Eso fue puro control de las grandes instituciones financieras, que son demasiado grandes para caer. Son empresas tan grandes que si caen comprometen a todo el sistema financiero mundial. El mismo gobierno de Estados Unidos los dejó crecer y ahora tienen que estarlas rescatando porque si no se cae toda la economía mundial. El libre mercado no está a favor del rescate de las empresas que ya no sirven. Si quiebras, pues quiebras y ya verás cómo le haces para recuperarte. Pero tú, sin apoyos del gobierno. ¿Qué pasaría si quitaras varios puestos del gobierno y los impuestos se eliminaran por completo? Pues llegas a la anarquía. Si quitas todos los impuestos no podrías pagarle a ningún puesto de gobierno. Eso incluye a profesores, sector salud pública, además de algunos servicios que el gobierno monopoliza como la electricidad y agua potable. Sin duda se crearía todo un caos. El tema sería cómo se ejecuta ese plan. Te lo debemos en un video específico para este tema porque no es un de enchilame una y ya. Aunque por otro lado no es necesario eliminar a todo el gobierno ni a todos los impuestos, solo ponerlos a trabajar y ya está. Y eso no sucederá si no le temen al pueblo. En Singapur sacaron a todos los políticos de su sistema porque esos ya no servían para nada. La gente se volvió a organizar y recuperaron a Singapur por completo. Los políticos entendieron al fin que son empleados y no caciques. Los países nórdicos son un ejemplo interesante de gobiernos eficientes. Allá poca gente se avienta a la política porque saben que no es un negocio como aquí. La verdad no me gustaría vivir allá, se me hace medio asfixiante el cobro tan intenso del IVA por ejemplo, y porque la gente es bien crédula de su gobierno, pero hay que reconocer que son gobiernos más eficientes que la media. Se puede comenzar reduciendo el gasto del gobierno a simples actividades y que las haga bien, y también quedarse con un solo impuesto y no 45. Con el IVA es más que suficiente, se dice que no alcanzan los impuestos, pero eso es por el robo descarado, o por la inversión de elefantes blancos. En Latinoamérica los gobiernos se adjudican actividades y monopolios que nada tendrían que estar controlando. A la gente le dicen que si algo se expropia es para el pueblo, y lo que nadie sabe es que los únicos que están cobrando de ahí son ellos. Pero cuando vienen las deudas, los ciudadanos son los que pagamos. Si no, pregúntenle a Pemex. Pero, ¿entonces un país no puede crecer por cuenta propia? ¿Necesita de otros países? Sea a lo que te refieres, es que siempre decimos en el canal que para que un país crezca económicamente necesita aumentar las exportaciones. El motivo es que vivimos en un mundo globalizado y necesitamos de otros países para subsistir. Si vives en México, tienes que saber que no todo lo que usas se produce ni se inventa aquí. Las PC Gamer son un gran ejemplo. Si has armado una, te darás cuenta de que todas las piezas vienen de diferentes fabricantes y países. Si solo la construyes con Made in Mexico, simplemente no podrías terminarla de armar. Esto significa que para mejorar tu economía hace falta que tu gente innove nuevas tecnologías y exportar. Ni modo, es que así es la cosa. Es imposible crecer sin otros países en la actualidad. Incluso hasta Corea del Norte, que se hace de la vista gorda, recibe subsidios del gobierno chino porque no rifan. Por eso se dice que ellos de hecho son un experimento de China. ¿Se destruye un monopolio con solo dejar de apoyarlo?
Dejar de apoyar a un monopolio es prácticamente imposible porque ellos ofrecen algo que nadie más tiene, por eso es monopolio. Si es algo como la luz eléctrica o el agua, por ejemplo, pues no puedes hacer mucho, y es importante recordar que un monopolio no puede existir sin ayuda de un gobierno que lo respalde. Todos los monopolios de la humanidad han sido monopolios gracias a la mano peluda del gobierno. Tenemos un vídeo hablando del tema. Esto es irónico, por supuesto, porque se supone que el gobierno debería estar para que no haya monopolios, y está más que demostrado que ellos son los que los crean. Y no solo eso, ellos tienen monopolios, como el monopolio de la luz eléctrica en Latinoamérica, por ejemplo. Son prácticas cuestionables y anticompetitivas, y sin embargo el mismo gobierno las hace para beneficio de unos cuantos nada más, aunque le dicen que es para el pueblo. Ahora, si nos referimos a empresas líderes que producen cosas que nadie más produce, no pasa nada. Si esa empresa no tiene cuates en el gobierno, llegará un producto que lo supere tarde o temprano y hasta se pueden ir a la quiebra. Ha sucedido con BlackBerry, por ejemplo, con Blockbuster, Kodak. Ejemplos de estos líderes de mercado hay muchos, y todos han sido superados incluso por aplicaciones del celular, que ni propiedades tienen, como Airbnb. Un país no es rico por los recursos que posee, ni por su gran población, es rico por el buen uso y administración de esos recursos y de la mano de obra. Pues primero que nada ahí tendrías que redefinir tu definición de riqueza. Estoy de acuerdo en que hay que saber administrar los recursos, pero también habría que preguntarse quién manejará esos recursos, quién los va a administrar. Y también quién va a administrar esa mano de obra. Simplemente no hay nadie con el suficiente nivel de conciencia o inteligencia para manejar todos los recursos y mano de obra de un país. En la historia, todos los que lo han intentado han acabado creando terribles dictaduras y han saqueado al país como ninguno. Mira por ejemplo la historia del Tetris. El inventor vivía en la Unión Soviética y le expropiaron inmediatamente su videojuego. ¿Y qué pasó? Nada de nada. El gobierno simplemente no entendió el impacto del videojuego. La nación no se hizo más rica ni más exitosa. Alexei tuvo que irse del país para poder sacarle provecho a su invento. Allá tuvo muchísimo éxito y hoy en día hasta un vendedor en el tianguis logra generar ingresos gracias al Tetris. La riqueza llega hasta lugares que el hombre simplemente no entiende. El punto aquí es que un gobierno fue incapaz de ver el impacto de un videojuego. Entonces administrar recursos correctamente es algo que simplemente no se les da. ¿Cómo me explicas que Perú tenga 3% de inflación si nunca se ha impreso un solo sol? Porque es independiente y tiene el mismo presidente desde que se independizó. O sea, cuando se creó la moneda, pero a pesar de eso subió de 86 céntimos el dólar a 3.60. ¿Cómo me explicas eso? El tipo de cambio no representa necesariamente inflación, puede que el dólar haya subido, y también no todo se concentra en la impresión de billetes, también recuerda que hay otros indicadores como el PIB. Y finalmente, ¿por qué pensar que Perú no imprime? Es obvio que imprime, tiene una política monetaria expansiva, eso quiere decir que sí imprimen billetes y bajan tasas de interés con este mecanismo, o sea que encima le dan turbo a la inflación. Aunque el banco sea autónomo, de todas maneras emiten deuda. No me creas a mí, lo puedes consultar esto en la nota informativa del 2021. También busca en los bonos soberanos del Tesoro Público. ¿Por qué es malo o bueno que el dinero suba su valor? Por ejemplo, el dólar suba y el peso baje. Pues podríamos decir que no es bueno ni malo, depende de qué tengas que ver tú en esta ecuación. Si por ejemplo tú debes 100,000 pesos al banco en tasa fija de interés, a ti te conviene la inflación. Pero si por el contrario recibes sueldo, no te conviene. En cambio, si tus ingresos son recibidos en dólares y el dólar sube o el peso anda muy bajo y tú tienes una deuda en pesos a tasa fija, pues es lo mejor que te puede pasar. Simplemente no es ni bueno ni malo. Pero para la economía, si el peso baja, quiere decir que vamos mal. Ha habido mucha emisión de billetes y deuda. La confianza en el peso cayó. Eso está pasando en este momento en México. ¡Viva México! A nosotros en general no nos conviene que el peso baje porque si quieres comprar algo valuado en dólares, todo es más caro en realidad, como los celulares, motos, autos, joyas, maletas, penados. De maletas, de joyas, de penados. Estados Unidos le debe a China 1.28 billones y China le debe a Estados Unidos 1.1 billones de dólares. Ambos se deben de manera colosal, así que no confundas a la gente y ponte a investigar más. Así es, se deben bastante, pero ¿y qué? ¿Que no eso es lo que se dijo precisamente en el vídeo? Esa fue la conclusión del video. Entonces, ¿dónde está la desinformación? Te pasas de veras. Todos se deben a todos, el problema aquí es que la deuda de Estados Unidos es la única valuada. Que aunque se acabe el mundo, Estados Unidos te va a tener que pagar. Esa es la cuestión realmente. Si Estados Unidos no pagara un día, pues oye, no lo sé, tú dime, se cae toda la economía del mundo.
Las criptomonedas son de organizaciones delincuentes saqueadores. No son recomendables. Tengan cuidado con este promotor. Puede ser palero, solo puede ser buena la moneda que el gobierno actual autoriza. Bueno, pues no sé por dónde empezar, supongo que me la mató, ¿no? Notes el sarcasmo. Primero, las criptomonedas solo son programas. Segundo, yo no te las vendo, ni me conviene que las compres. Al contrario, ojalá que ahorita nadie compre para que se mantenga el precio un ratito y yo pueda comprar. Y tercero, la moneda que el gobierno autoriza llegará a la hiperinflación algún día. ¿Quién te dice que ellos no son los delincuentes? Los políticos y los bancos se van a lavar las manos cuando eso suceda. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? El gobierno actual de México está obligando a los empresarios que no pagaban impuestos a que paguen lo atrasado. ¿Tú crees que esta acción del gobierno es populista? Pues es simplemente su trabajo. No es malo que cobren los impuestos atrasados, lo malo es que también nada más le cobran a los opositores, pero a los amigos no. Si no, pregúntenle a mi amigo de Banco Azteca que anda de insolente en Twitter todo el tiempo. Eso quiere decir que ese gobierno es lo mismo que todos los anteriores. No hay puntos de diferencia, no hay contraste. Es lo mismo, pero la diferencia es que este está más concentrado en la compra de votos. Si no, ¿por qué invertirían en tanto elefante blanco? Estamos de acuerdo con que no es justo el capitalismo de compadres, pero tampoco es justa la compra de votos. ¿Por qué Latinoamérica tiene unos pésimos servicios? La respuesta es una y solo una, el monopolio. Cuando hay monopolio te dan lo que sea, al fin y al cabo no tienen competencia, además no nos quejamos lo suficiente, y recordar una vez más que los monopolios existen gracias al gobierno. No solo eso, ellos son dueños de algunos monopolios y nadie más que ellos le sacan beneficio, si no pregúntenle a la electricidad. Si se te va no puedes hacer nada de nada, si llamas no te contestan, si vas y reclamas te regañan y parece que te están haciendo un favor, y si pones paneles te quieren cobrar por tenerlos. Nada les parece y tienen el poder de eliminarte. Eso es un monopolio y lo peor es que lo tiene el gobierno y nadie gana. Y encima convencen a la gente de que es para todos. ¿Funciona el cambio de horario? Supongo que te refieres a que si funciona por el ahorro de energía y pues yo digo que no. Pero al investigar un poco más, eso del horario de verano comenzó en la Primera Guerra Mundial y entonces parecía eficiente. Incluso desde los romanos hacían algo semejante. Pero actualmente no parece tener demasiados beneficios. Y más, si cada vez hay más energías limpias, carece de sentido el ahorro de energía. Creo que se hace más por costumbre como para variar. Hay otra razón del cambio de horario, y son las sesiones de mercado en la bolsa, pero es pura especulación, igual que todo en la bolsa, aunque todo lo relacionado a ese mundillo es muy siniestro, y ¿quién podría saberlo? Poquísima gente, y seguramente no ven videos en YouTube, andan allá viajando en sus yates hacia sus islas privadas, hasta parecen políticos mexicanos. ¿En dónde puedo vender el oro que tengo? Siempre que lo quiero vender, me dan mucho menos de lo que pagué. ¿Cómo es que el oro es buena inversión? Es que el problema es que el oro no es una inversión a corto ni a mediano plazo. Ese se guarda y cuando hay una crisis se vende. En la hiperinflación el oro es eso, oro. En cuanto a lo que vendas, el problema es que hay unos estándares en el mercado y si es pedacería tendrías que comprobar que eso es oro. Y no, eso es todo un problema. Por eso se establecieron monedas con valores predeterminados. Y si ven que está muy maltratado tu oro, es muy difícil restablecer su valor si es que ha perdido peso, que eso es lo importante. Podrías venderlo a una joyería o a una orfebrería. ¿Por qué Estados Unidos necesita guerras para poder generar ingresos? Esa no es la única forma de Estados Unidos para generar ingresos. No es necesario crear una guerra para generar ingreso, no es muy rentable de hecho entrar en una guerra. Quizá lo que sí, y donde sí puede ser su negocio, es la industria militar, la venta de armas, eso sí es un negociazo, y por eso se dice que Estados Unidos saca mucho dinero de las guerras. Analizan qué países tienen potencial de crecimiento en ciertas regiones, los ponen a pelear y así los mantienen equilibrados, y de paso se dispara el consumo de la industria militar, a la vez que esto mantiene alto el precio del petróleo, y Estados Unidos es el principal productor a nivel mundial. Es un negocio redondo, vaya. China es un ejemplo de esto. Lo ponían a pelear con Japón y Corea del Sur de forma comercial, a Rusia con la Unión Europea y a México contra sí mismo. También está el caso de Irán, pero la estrategia no es perfecta, y eso no le salió muy bien. Yo no me considero un maldito regenteador, más bien una madame de hombres. Eso no salió muy bien. Si recibo un gran monto de dinero, ¿lo mejor sería comprar oro y plata para que la inflación no me afecte? Solamente si analizas el estado de tu moneda en este momento y el futuro. Si por ejemplo el peso anda fuerte y compras, no es muy rentable.
Sería como comprar dólares a 30 pesos y que luego te bajen a 20. Yo recomiendo estar stalkeando el precio del oro y la plata y entender que no podrás venderlo pronto, sino hasta que llegue una crisis de las feas. Y si hay crisis, pues no comprar en crisis mejor. Revisar precios es lo mejor. Sobre meter extranjeros a vender al país, es bueno cuando está regulado. Cuando estaba Peña Nieto, los dejó pasar sin regulaciones. No les cobraban impuestos, al punto que se empezó a privatizar. Y todo esto hizo que el dólar subiera de 15 a 20 pesos. Supongo que te refieres a la inversión extranjera, pero hay que recordar que si no hay inversión extranjera no hay empleos. Estamos de acuerdo en que el capitalismo de compadres no es bueno, pero eso no quiere decir que toda la inversión extranjera sea mala. No hay que satanizar a la inversión extranjera solo porque el gobierno mexicano se deja sobornar por algunas, incluyendo al gobierno actual. Los inversionistas extranjeros no pueden saquear si no les ayuda el gobierno. Es así de sencillo. Entonces, quien está fallando son ellos. Y si el gobierno expropia todo, se acabó la inversión extranjera y se acabó todo y llegamos al totalitarismo. En cuanto a la privatización, las empresas del gobierno no funcionan y tarde o temprano se privatizan. Y eso es mejor que comerse una deuda. Este tema la gente no lo entiende porque se escucha feo, pero la verdad es que son empresas que no sirven. Por una sencilla razón, las gestiona el gobierno y ellos no saben de empresas. Ser político no te hace experto en todo, sino todo lo contrario. Eso tampoco quita que en la privatización estos vatos roban a granel. Es completamente cierto, y eso sí está bien mal, pero se tenía que privatizar, no había de otra. Presten atención a la diferencia, privatizar era necesario, sus robos descarados no. Y recuerda que eso tampoco tiene nada que ver con el valor del peso o del dólar, la inflación es un fenómeno distinto, y lo más probable es que eso se debiera a la candidatura de Trump. Se la pasaba hablando pestes de Mexicalpan, la desconfianza para invertir en un país impacta mucho en el valor de su divisa. Y un país gana confianza cuando tienen reglas fijas y son legales. Creo que falta mucho sobre hablar de economía y política. Estás afirmando que imprimir billetes es una medida que se usa sin pensarlo, pero eso no pasa más que en situaciones excepcionales. Si el apoyo ya no alcanza, ya no lo dan. El movimiento del dinero es lo que genera más dinero. Por eso, los pobres que reciben dinero son muchísimos. Si gastan ese dinero, se mueve el dinero. Si tuvieras experiencia, este video sería informativo. Parece que leíste un libro de primaria y estás exponiendo. Pues a ver, ¿cómo comenzamos? Pues primero, que imprimir billetes no es una medida que se usa sin pensar, más que en días especiales. Pues si piensas que todos los días son especiales, pues entonces sí. Todos los días se imprime dinero. Pero es que tú piensas que encienden la impresora y sacan el billete, pero no es así. Más del 90% del dinero es digital, nada les cuesta agregar un cero más, una raya más al tigre. Y con cada préstamo particular el banco imprime más, los cheques, todo esto hace que se imprima más, pero no es algo que se entienda tan fácil. Y por eso lo hacen, porque al fin nadie le entiende y nadie se da cuenta. Lo segundo que hay que responder es que dices que si el gobierno le da dinero a la gente es para que se recupere la economía y que ya con eso basta. Pero no. Ciertamente ayuda a calmar las aguas por el momento, pero se queda ahí una gran deuda. Simplemente para que un país se enriquezca tiene que producir algo, y regalar dinero a los ciudadanos no hace nada de nada. Sirve en el momento sí para no morirse de hambre, pero no estamos de acuerdo con que digan que eso ayuda a la economía porque eso sí ya está más grosero, no tiene nada que ver. Si fuera así en Argentina serían millonarios todos. ¿Cuán sostenible es que un país tenga una política fiscal de bajos impuestos? ¿Y si es viable a largo plazo? Es perfectamente sostenible. Con bajos impuestos eres un imán para atraer inversión. Te conviertes en un paraíso fiscal y todos traen su dinero acá. Entonces no hace falta que el gobierno dé apoyos, ni programas, ni nada. Y funcionan austeramente. Pero ni tanto, por una sencilla razón. La economía del sitio entra en un círculo virtuoso. Las empresas ganan bien y aunque los impuestos sean bajos habrá una recaudación increíblemente grande. Y si te preguntas dónde lo practican, pues en los paraísos fiscales o países con industrias tecnológicas. Hay un ejemplo reciente en los Estados Unidos, en California. Están cobrando muchos impuestos a los de Silicon Valley. Entonces Texas les ofrece una mejor tasa de impuestos y se andan yendo para allá. Y pues esto significa más entradas para Texas y menos para California. Esto pasa porque cuando un lugar crece tanto en una industria se crea un clúster. Un clúster es una región que se especializa en un negocio en concreto. Silicon Valley es un clúster tecnológico que genera mucho dinero, pero al hacerse tan grandes tientan a los gobiernos a subirles las tasas de impuestos, sabiendo que no van a abandonar el lugar tan fácil, porque ahí ya tienen toda su cadena de suministros y operaciones. En resumidas cuentas, el gobierno la cajetea. Y todo por ambiciosos, entonces se van a otro lado y en otro lado se hacen ricos. Y California se queda a parir chayotes.